Esto es Introducción al tiempo actual. El ser humano es un ser individual, pero a la vez es un ser social, por lo que no podemos quedarnos solamente con un análisis desde el punto de vista de cómo está el hombre, de cómo se encuentra el hombre, de quién es el hombre en los tiempos actuales, sin dejar a un lado cuál es el escenario que existe allá afuera donde se desenvuelve este hombre. Y para eso es este curso. Ahora vamos a escudriñar a partir de las lianas económicas, políticas, sociales y culturales para poder ejercer una mayor comprensión y poder también tener de este modo una posibilidad de manejar de un modo mucho más óptimo lo que tenemos en el día actual. No quiero dejar de recomendarles este libro que me parece que sirve muchísimo para efectos de aterrizar en todo este contexto del que vamos a hablar hoy. Es sólido, profundo y verdaderamente completo. Aristóteles alguna vez dijo que había una relación muy importante entre el tipo de hombre que existía en una sociedad y el tipo de gobiernos, el tipo incluso de economías que se tenían. Y bueno, para esto hace una distinción entre tres tipos de hombres que han existido en todos los tiempos de la historia de la humanidad. El primero de ellos es el hombre sabio, y lo definía como un hombre cuasi virtuoso por naturaleza, casi como alguien que había nacido prácticamente en un estado de gracia. Y decía Aristóteles que, aunque no existía para entonces ninguna persona de este modo, él veía que tenía cierto sentido común y lógica que existiera, para efectos de que pudiera ser cierto modelo también a seguir, ¿no? Es increíble pensar que casi 500 años después de Aristóteles nace Jesucristo y la Virgen, justo como hombres sabios, ¿no? Mujer y hombre sabio, capaces de darnos este ejemplo de vida. Después, el segundo tipo de hombre que menciona Aristóteles es el hombre político. El hombre político es aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo, es capaz de poder educar y manejar sus pasiones de tal forma que colaboren con el trabajo de la inteligencia. Y de este modo, pues al tener este autodominio y ejercer ese autogobierno personal, el hombre político es capaz de gobernar a otros. Y por último existe, decía Aristóteles, un tipo de hombre que es lo más fácil que existe, para el que no hay que estudiar nada ni ejercer ninguna cosa del otro mundo, y es el hombre pasional. El hombre pasional es aquel que se deja ser víctima de la tiranía de sus pasiones. Y entonces, claro, es alguien que no tiene capacidad de autogobernarse y por lo tanto sería imposible que pudiera gobernar a otros. Y bueno, siguiendo este esquema de tipos de hombres, es que vamos ya a introducirnos en el esquema del escenario actual. De este modo tenemos que Aristóteles hablaba de un ciclo político que existía en la historia de la humanidad, en donde no tenía que seguirse exactamente este esquema, pero que servía para más o menos esclarecer frente a qué tipo de gobierno estamos. Y bueno, de este modo distinguía entre las formas de gobierno virtuosas y las formas de gobierno viciosas. Aristóteles decía que lo más lógico era que el primer tipo de gobierno hubiera iniciado en una forma de monarquía, en cuanto a que la monarquía es la extensión del gobierno de la familia. Tenemos un rey que es padre, una reina que es madre y los príncipes y princesas que son los hijos. Pero claro, la monarquía es la forma de virtud. Cuando el monarca ya estaba en estado de decadencia o cuando no era un hombre político por naturaleza, era común que entonces esta monarquía transitara a una forma de gobierno conocida como tiranía. Y entonces era el momento en donde ya la parte de la familia real necesitaba ejercer el gobierno y entonces tenemos que aparece el gobierno de los mejores, que así es como se define etimológicamente la palabra aristocracia. Es una forma de gobierno que parece que ya es una organización ciertamente colegiada, ya no está exclusivamente en una sola persona y es de virtud. Pero después, estos aristócratas también podrían haberse corrompido, podrían haber usurpado las arcas del gobierno y demás, como encontramos en diferentes historias pues, de gobiernos, ¿no? dentro del pasado mundial. Y entonces esta aristocracia transitaba a una oligarquía, que ya es la forma viciosa de la aristocracia. Y entonces, claro, cuando tenemos una oligarquía, lo que sucede es que es el pueblo el quien ahora va a buscar tomar las riendas de este gobierno y surge así la república. Pero para que estemos frente a una república, tenemos que es importantísimo que este gobierno de ciudadanos sea ejercido por ciudadanos de tipo político,
no de tipo pasional. Si encontramos ciudadanos de tipo pasional, decía Aristóteles, pues más bien esta república, más que ser un gobierno de virtud, es una democracia, que es lo que se entiende por una forma viciosa de república. Y bueno, hoy el término democracia, pues más que ser una forma de gobierno viciosa, se ha transitado pues, dentro del vocablo utilizado por la cultura actual a consistir en el ideal político al que cualquier forma de gobierno debería de aspirar. Y lo que para entonces Aristóteles denominaba democracia es lo que hoy podemos entender como demagogia, y que efectivamente pues, es una especie de gobierno de índole pasional, en donde existen diferentes elementos como el pan y circo, el tener sumida a la población en un estado de mediocridad, con una pues, muy baja educación, una economía dispar, en fin, como ya lo iremos viendo. En este esquema, que ha sido tomado de diferentes libros que ha escrito Alejandro Llano, tenemos cómo es que han habido diferentes etapas culturales en el proceso de ir situándonos hacia una modernización, tanto en el arte como en la religión, en la ciencia, en la política y también en la economía. Entonces, tenemos que, bueno, primero existió la época antigua, en donde esta tenía como nota un teocentrismo, es decir, comprender a una realidad de hombre, pero en cuanto a la existencia de un Dios, ¿no? O sea, el ser humano de alguna manera no estaba concentrado ni veía hacia sí mismo, sino que veía hacia una realidad pues de un teos, de una realidad sagrada, eterna y demás, hacia la que encauzaba todo su existir. Después tenemos el Renacimiento y la Reforma, en donde aquí el ser humano es consciente de su propia realidad. Aparece un antropocentrismo, que es una vuelta al hombre, lo cual tampoco es que sea pues, todo malo, sinceramente, ¿no? O sea, hay quien ha definido que esto es negativo en cuanto a que el hombre comienza a volverse, en fin, individualista, egocentrista, narcisista, lo que sea, pero me parece que aquí hay mucho de rescatable en el antropocentrismo, porque para que realmente exista un diálogo, para que exista una relación de amor, necesita haber una conciencia del tú, pero también del yo. Entonces, aquí deja mucho, ¿no? Es una situación muy importante el paso por el antropocentrismo. Y después ya viene lo que es la Ilustración, el Estado Nacional, justo aparece todas las nociones de nación-estado, por ejemplo, se consolida el Estado de Derecho, después viene el Estado Democrático y por fin llegamos al Estado de Bienestar, que es el Welfare State, en donde ya hay una confusión totalmente entre pues lo que es la política y la economía, ¿no? Entonces, en esta época, que ya propiamente es la modernidad y la tardomodernidad, que es la que corresponde al estado de bienestar, tenemos que pues la ciencia, la técnica y la planificación se habían presentado infalibles y prometedoras de control racional de la naturaleza y sociedad, pero ahora se sacuden bajo el imperio de la afectividad. Todo ello se traduce en mutaciones sociales, ¿no? Eso es algo que se puede más o menos pues, ir definiendo como nota más o menos pues, característica a partir de la Ilustración, ¿no? Del pensamiento ilustrado. En cuanto al tránsito de la democracia a la demagogia, encontramos que se da una fusión, como decíamos, entre política y economía. En lugar de que la economía asista a la política, se invierten los papeles. Es ahora la política quien se vuelve pues como servidor de la economía. Además, la economía se transforma en crematística, el derroche por el derroche. Aquí vale mucho la pena explicar que el origen de la palabra economía es el griego oikos nomos, que son las reglas de la casa. Es decir, la economía surge en el seno de la familia, un poco en el sentido de poder procurarle al hombre aquello que necesita para poder completar sus necesidades, toda su realidad material y corpórea, y para que entonces el ser humano esté en posibilidades de aspirar al bien ser, porque sí es cierto que el ser humano necesita completar el bienestar, ¿no? El tener, pero también, ¿no? Tiene que aspirar al bien ser, es decir, a completar su espíritu. Ahora, el tener natural en este tiempo se ha convertido en un deseo de poseer y se da una instrumentalización de los derechos humanos.
¿cuáles son los resultados a nivel gobierno? Bueno, encontramos por ahí algunas anarquías donde hay una ausencia de un gobierno, oligarquías demagógicas, ¿no? También, es decir, unas formas de gobierno que están conformadas por grupos de personas, élites, que son quienes ejercen un gobierno, pero así, a nivel pasional, a nivel de procurar sus propios intereses económicos. Encontramos totalitarismos de pseudoizquierda, como lo son los populismos y los comunismos, los marxismos, y también encontramos una pseudoderecha, que es lo que puede estar representado por el capitalismo de ultra. Se pone el acento en el estado de bienestar, como ya decíamos, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, se habla de que existen ciertos grupos de personas que son las que gobiernan, y, o sea, incluso las que tienen todos los hilos de la economía mundial, ¿no? Y bueno, aquí en ese sentido pues hay libros interesantes que pueden pues darnos estas afirmaciones, ¿no? Que bueno, ya después podemos compartir. En el tiempo actual, entonces, el centro de gravedad de las nuevas expectativas no es la política, ni tampoco la economía bien a bien, sino que en realidad el centro de gravedad está en la sociedad y en la cultura, ¿no? O sea, de tal forma que entonces ya la economía y la política han perdido buena dosis de este sentido común, de esta lógica, de este por qué existen, para humanizar al hombre, para humanizar a la sociedad, y más bien se le ha pasado la estafeta a lo que dice la sociedad y a lo que dice la cultura. Y por eso es que encontramos hoy cosas como el que pues, la economía no sea una realidad que completa mi tener, sino que más bien es un afán de poseer, de acumular. Vemos, por ejemplo, ciertas tiendas que venden pues una serie de artículos que sinceramente son necedades, que no son nada que el hombre realmente necesite, ¿no? Todo esto es pues justo un reflejo de cómo es quien está detrás, es lo que dice la cultura, lo que dice la afectividad también, ¿no? Se trata de aspiraciones de más alto nivel que afectan a dimensiones preestructurales, es decir, a los modos de vida. O sea, todo esto va afectando el modo de vida de cada persona, su modo de sentir, su modo de amar, su modo de pensar. Y de este modo es que se dan pues estas mutaciones, incluso en lo estético, en poder pues, captar la belleza incluso, ¿no? Se escucha un sordo eco de unas expectativas hasta hoy insatisfechas, el eterno preguntarse cómo ser feliz. O sea, es algo que le persigue a todo el mundo, que todo el mundo se pregunta. El nivel más externo y aparente de las frustraciones es el estado de bienestar, este welfare state, que ya ha sido llevado a su ámbito más radical, que ha detonado ideologías como el consumismo y el materialismo. Pero es un hecho que la felicidad no está dentro de ¿no? del welfare state, tan así que encontramos, como ya habíamos dicho cuando hablamos de la vida líquida, pues un tiempo en el que aquellas sociedades como las de los países de Europa del Norte, que han apostado al welfare state, al estado de bienestar en su sentido más alto, presentan hoy las tasas de depresiones más altas, de suicidios, de soledad y demás. Entonces no va por ahí tampoco la satisfacción del hombre. Cuando surge el Estado-Nación, una de las notas características era comprender que para que una nación surja a la vida, necesita dos elementos fundamentales, la patria y la matria. La patria es la organización que tiene un Estado y que se conforma por 4 elementos: el gobierno, las leyes, el territorio y la población. Estos 4 elementos son necesarios para que exista un Estado-nación. El único Estado-nación que no tiene territorio es justo Palestina, pero de ahí en fuera todos los Estados-nación tienen estos 4 elementos. Y es importante saber que la patria, por supuesto que es necesaria, pero también la matria. La matria son el conjunto de tradiciones y costumbres que hacen a un país, que hacen a una nación. La matria necesita consolidarse, necesita aprenderse, necesita amarse. Es como el que una familia, por ejemplo, pues estuviera nada más hecha a base de reglas, a base de normas, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero que no estuviera interesada en consolidar tradiciones y costumbres de la propia familia. Obviamente, ¿qué pasa después? Pues que esa familia tiende a romperse, ¿no? Tiende a desmembrarse. Y bueno, hoy, en los tiempos actuales, vemos que existe
de un modo generalizado una pérdida de matria. Lo vemos, si ustedes, por ejemplo, toman una fotografía del centro de Kuala Lumpur, de Nueva York o de México, de verdad no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, esto es muy característico, o sea, de cómo muchas veces ya se va perdiendo, en nuestro caso, pues la mexicaneidad. Esto puede ser por un tema de globalización, ¿no? Por ejemplo, o sea, pasa que los países de la Unión Económica Europea, pues igual, ¿no? O sea, se fue perdiendo esta matria, se fue perdiendo el que cada uno tuviera su propia moneda, por ejemplo. Las monedas también son muy características de la matria de un país, ¿no? O sea, muchas veces traen consigo elementos que representan esa matria, ¿no? Desde, por ejemplo, pues no sé, toda la historia de ese país, incluso hasta parte de literatura, de otras partes de la cultura, en fin, ¿no? Entonces, o hasta, por ejemplo, pienso, ¿no? en los billetes mexicanos, que a veces tienen hasta, no sé, por ahí representaciones de, pues como de semillas, o de árboles, o de, no sé, o de cultura prehispánica, por ejemplo, de nuestro país, que también pues forma parte de nuestra mexicanidad, de nuestra matria. Y bueno, entonces mucho por la globalización, pero también muchas veces se pierde, sinceramente, por malinchismo o por falta de información, por falta de cultura. Entonces, qué importante es ir al rescate de esta matria para poder consolidar nuestro país, ¿no? No nada más pensar en consolidar nuestra patria, nuestro Estado, nuestro gobierno, sino también pensar en consolidar nuestra matria. Antes, los países podían salir adelante a la luz de la política y economía, lo que se conocía como neoliberalismo, que es un movimiento de actualización del liberalismo aparecido después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos, junto con la ayuda de las instituciones intermedias, como son las familias, las empresas, las universidades, etc., quienes eran un contrapeso importante en el gobierno, junto con la sana división de poderes existente, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora se ha hecho un tránsito de estas sociedades intermedias a lo cultural y social. Ha habido un vaciamiento en ellas. Se les ha llevado a la sociedad del cansancio y de la transparencia, como diría Byung-Chul Han. Es decir, esto es una forma de autoritarismo por parte del Estado. ¿Y por qué se ha buscado hacer esto? Pues porque es mucho más fácil controlar un gobierno donde las instituciones intermedias brillan por su ausencia y entonces, pues bueno, entre más las puedo tener relegadas, pensando nada más en su propio individualismo, entretenidas con pan y circo, pues es lo mejor que le puede pasar a un gobierno de índole autoritario. Antes, política y economía partían del eje de la inteligencia, ahora del poder por el poder, ¿no? Pareciera que es mera afectividad y voluntarismo lo que dirige ahora el eje político y económico. Además, hoy la cultura y realidad social parten más de la afectividad y voluntad también, por lo que con ello vemos que hoy se hace énfasis en el querer y en la sensibilidad. Aquí el retorno a la filosofía puede ser altamente importante para lograr el rescate de la inteligencia emocional y volver a empoderar a las sociedades intermedias a partir de fortalecer al hombre ciudadano. Y claro, y además también, justo me acuerdo que alguna vez escuché a una politóloga pues muy importante que decía que nadie cuida aquello que le parece que no es suyo, ¿no? O sea, si a ti te dan un coche en renta, difícilmente lo cuidarás como si fuera propio. En cambio, aquel que sí te ha costado, aquel que es tuyo, aquel que te pertenece, pues lo cuidas de modo distinto. Entonces, aquí está el tema de la matria otra vez. Fortalecer la matria para fortalecer la conciencia de pertenencia, de sentido de pertenencia, de sentido de que ahí también está parte de mi identidad. En cuanto al lenguaje actual, vemos que hoy el lenguaje posee un cierto barroquismo retórico parecido incluso al rococó. El rococó es una exageración del barroquismo que se da justo en la época de María Antonieta y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de llenar el espacio de palabras, a veces innecesarias, y se prescinde del silencio. Pensemos simplemente en las letras del reggaetón, ¿no? O sea, cómo es, de veras es puro flatus vocis, no dice nada, no hay silencio, no hay lógica ni sentido común entre lo que se está diciendo, y bueno, todo esto satura también pues la capacidad de comprensión y de decidir. El lenguaje actual no es lineal, no va al grano, ¿no? Se anda tras bambalinas, lo que resulta cómodo,
permite esconder la propia identidad detrás, permite incluso esconder la propia responsabilidad. Pero bueno, ¿qué se puede aprovechar de un escenario así? Se puede volver a la riqueza literaria, por ejemplo, ¿no? Hoy la gente se engancha más cuando se va de la categoría a la anécdota y al revés. O sea, tú estás platicando con alguien, estás incluso intentando formar alumnos, hijos, lo que sea, o tratando de dejar algo a una amiga, pues a veces claro que la mueves más cuando vas de la anécdota a la categoría, ¿no? Y no cuando todo es nada más categoría teórica, porque hoy hay que remover mucho la afectividad para llegar al corazón y a la cabeza. Hoy tenemos un ambiente de filosofía impura en cuanto a un análisis de distintos expositores, lo que también puede ser muy enriquecedor, pero siempre y cuando conozcamos a fondo a dichos autores y no perdamos el punto de referencia de Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? O sea, si yo pretendo quedarme nada más con cierto filósofo y decir, ay no, ya Aristóteles y Santo Tomás ya pasaron de moda, me parece que caemos en un error tremendo. Incluso, no sé, siempre pues, dentro del magisterio de la iglesia y demás, se ha hecho la sugerencia pues, de que no nos separemos de esta línea aristotélico-tomista, ¿no? Porque está dotada de mucho estudio, de mucha seriedad, de mucho sentido común y lógica y demás, y me parece que pues, no vale la pena apostar a tirar por la borda un estudio así de serio. Cuando la filosofía se encierra en un academicismo estéril y no da soluciones prácticas para la vida, deja de servir. Y hoy la filosofía necesita salir justo pues, de ese encorsetamiento teórico y buscar dar soluciones prácticas, ¿no? Aplicarse en la práctica, vivirse la filosofía. Es lo que tenemos que buscar también llevar a las aulas y a la formación. Ahora, el camino más prometedor discurre por la vía de la renovación del conocimiento sapiencial y de la rectificación de la razón ilustrada, ¿no? Entonces, hoy por eso hay que buscar también amueblar mucho las cabezas, amueblarlas con diferentes contenidos que me van a ir dando luces de diferentes aspectos de la verdad, pero entender que todo está en el mismo cajón, que no puedo nada más quedarme, por ejemplo, con una explicación de la afectividad y la sexualidad solamente desde el punto de vista biológico, porque incluso podría caer en un cientificismo y esto es ideológico. O lo mismo, ¿no? Tampoco podría quedarme solamente con una explicación de fe, porque igual a la larga también podría caer hasta en un fideísmo, que también eso se convierte en ideológico. Entonces necesito hoy por hoy formarme en todos los ámbitos que se pueden. Hoy encontramos también un trasfondo importante de sofística. La sofística, que es de tiempo de Sócrates, eran aquellos pensadores que de alguna manera daban discursos retóricos y bueno, ¿no? Supuestamente retóricos, ¿no? No retóricos, pero sí supuestamente retóricos para poder encantar a las personas y para poder de alguna manera pues decir algunas cosas que les eran convenientes a otro grupo de personas, ¿no? Esos serían los famosos sofistas. La sofística es el arte de hacer verosímil lo falso, mientras que la retórica es el arte de hacer verosímil lo verdadero. Entonces, claro, o sea, hoy qué bien que podamos por eso rescatar hasta el arte literario que puede embellecer lo verdadero, ¿no? O sea, que lo puede de alguna manera hacer más atractivo. Y también aquí los contenidos valiosos también ayudan a esto, o sea, ayudan a que podamos ejercer retórica, ¿no? Hacer más verosímil lo verdadero. Incluso también el poder adquirir algunas habilidades de empatía, a la hora de hablar, por ejemplo, el acudir a dar una buena sonrisa, a ver las caras a las personas con las que estamos hablando. O sea, todas estas cosas, por supuesto que nos ayudan a hacer más verosímil lo verdadero. La fuerza intrínseca de la verdad merece y exige que se haga valer en el discurso. Octavio Paz dice que ironía es la estética de lo grotesco, bizarro y único, mientras que la analogía es la estética de las correspondencias. Hoy también hay que ir a muchas analogías. Por ejemplo, esto que dice Catholic Voices, que me encanta, que es esta idea de buscar pensar en triángulos. Si tengo una persona a la que quiero darle algunas explicaciones de por qué no al aborto, pero ya no está abierta al tema del aborto, pues entonces hay que buscar otras realidades que analógicamente le puedan llevar a generar esa apertura para poder comprender lo que sucede en el entorno del aborto, por ejemplo, ¿no? Hoy el recurso propio de la modernidad es la ironía. El otro nombre de la ironía es desdicha, que es la conciencia de finitud, el discurso del destino, ¿no? Es decir, es un discurso pesimista, en donde el ser humano piensa que se vale a sí mismo y con sus propias fuerzas. Entonces,
pues esto la verdad es que más bien es propio del paganismo. Lo grotesco, lo extraño, lo bizarro, lo original, lo singular, lo único, no son distintas maneras de percibir lo irónico, ¿no? O sea, esto es una forma de percibir lo irónico, pero no hay otras formas también distintas de percibir lo irónico. Hoy el estado de bienestar está en crisis, y es que hoy ha habido un tránsito a un individualismo democrático en el que se han recombinado la insolidaridad y el proteccionismo. Un estado que se comporta como padre, lo que se denomina como paternalismo, ¿no? O sea, el Estado tampoco puede hacer las veces de resolverle a todos lo que los demás necesitan hacer, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo en el estado de Colima es increíble pensar que hay mucha gente que ahora que recibe pues este famoso dinero por parte del gobierno, le ha parecido pues que ya no necesita trabajar, y entonces han dejado al lado las actividades que realizaban comúnmente y ya más bien se han tirado a la vida de pues estar viendo la televisión en sus casas o de alcoholizarse y demás, ¿no? Esto es lo que sucede en un estado paternalista. Y al mismo tiempo encontramos que se tiene que trabajar mucho en la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, me platicaban hace poco que pues en alguna comunidad cercana, o sea, como entre la Ciudad de México y Cuernavaca, que se llama Topilejo, es increíble pensar que la propia gente de toda esta sociedad contribuye pues ayudando a los menos favorecidos de una manera muy sui generis, ¿no? En donde, por ejemplo, se acercan con la gente de la subdelegación, ¿no? del gobierno, y entonces pues ahí compran una especie de vales que después utilizan para pagar con esos vales pues a la gente que vende, por ejemplo, en los mercados verdura, fruta y provee diferentes bienes y servicios. Y esta gente que ha sido retribuida con estos vales después se acerca a la subdelegación o a la instancia del gobierno que se encargue de esto, que no sé exactamente cuál es, y entonces aquí hagan de cuenta que si ellos, no sé, ganaron, por ejemplo, 100 pesos de sus ventas, el gobierno les da el doble, ¿no? Entonces es una especie de subsidio muy interesante, pero que además se genera con la ayuda de la propia comunidad, porque además también, por ejemplo, la comunidad puede libremente ir a hacer donativos de dinero para que exista también pues como esta posibilidad de que se les pueda dar un extra a estas personas. En fin, o sea, tienen aquí un sistema que de verdad yo nunca había escuchado en ninguna otra parte pues, cercano a nosotros, ni mucho menos, y esto es México, ¿no? O sea, aquí estas cosas sí ocurren, y todo esto, por ejemplo, pues es una forma de vivir la solidaridad. Luego, bueno, además, unido en distintos países a un tránsito de autoritarismo, a una esperanzada democracia que nos ha decepcionado, y que también nos ha decepcionado porque a veces pensamos que pues quien tiene que ser responsable de que las cosas funcionen es el gobierno y quien ejerce el gobierno, ¿no? Entonces se ha visto, por ejemplo, pues al gobierno y a diferentes personas que han llegado a él casi como una especie de mesías, ¿no? O sea, la típica figura del mesianismo, en donde pienso que pues ahora esta persona que por fin va a gobernar al frente del PAN y va a ser pues el presidente, ahora sí nos va a rescatar y va a salvarnos a todos, pero así no va la cosa, ¿no? O sea, tenemos que preguntarnos cómo estoy yo también ejerciendo mi ciudadanía, ¿no? Y entonces, claro, todo esto provoca una irritación y protesta, pues la situación no corresponde a las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, hoy resulta también imposible satisfacer la protección social, y eso también incomoda, irrita. Grandes sectores sociales se encuentran desatendidos, no solo en protección social, sino además en educación, lo que provoca que cada vez haya más débiles y por lo tanto más delincuencia, provocando un enojo y crisis económicas mayores. La misma raíz etimológica de política o de gobierno es la misma raíz etimológica que educación, ¿no? Politeia y paideia tienen la misma raíz etimológica que significan paz, urbanidad, orden. Entonces, claro, un gobierno sin educación no existe. Entonces, qué importante es tomarnos en serio el tema de la educación y de la formación, las dos cosas. Otra característica también muy propia del tiempo actual, la verdad, y que también pues es natural que se haya dado como resultado, como fruto, como producto
de todo lo que hemos venido platicando hasta ahora, o sea, toda esta inflamación de la afectividad, todo este imperio de la banalidad, de la superficialidad, de la prisa, también del cansancio, del hartazgo y del hastío que se produce también a veces en nuestras mentes, en nuestros corazones, también, por ejemplo, pues la patología de la ansiedad y demás. O sea, todo esto va de alguna manera llevando al hombre a un vaciamiento en donde pues ya pareciera que hoy no nada más pues las grandes influencias y medios de persuasión actual, sino también incluso los medios de entretenimiento, de diversión y demás, están en los famosos influencers, por ejemplo, en algunas pues, alternativas o apps, ¿no? O sea, como pueden ser, por ejemplo, TikTok y entre otras, que la verdad es que no hacen más que instalar al hombre pues en una especie de mecanismo casi robótico, en donde pues sigue ciertas tendencias y cosas que sinceramente pues lejos de humanizarlo, más bien lo van llevando pues a una deshumanización de la que no se da cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto es interesante analizarlo y ver que además pues sin echar todo por la borda, o sea, sin decir que nada de esto sirve, podemos ir viendo de qué manera podemos ir sumando a meternos ahí y a buscar cristianizar y humanizar todo eso que se está viviendo hoy por hoy, ¿no? O sea, porque me parece que se tiene que ir generando un despertar, ¿no? O sea, Platón decía en su mito de la caverna que además hoy de veras es más actual que nunca, ¿no? Se tenía una serie de personas que vivían debajo de una caverna y que estaban atadas de manos y pies y que estaban viendo pues un escenario que para ellos era la realidad y que no, o sea, la verdad es que nada más era el reflejo de imágenes que no era pues como una serie de sombras y del mundo del parecer, pero el verdadero mundo del ser estaba arriba y había que salir y buscar, trabajar y pensar y reflexionar, dedicar tiempo al silencio, al sosiego y sobre todo mucho a la formación y al estudio para poder encontrarse con la realidad. Entonces, pues sí, pareciera que hoy lo vivimos y más que nunca, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos pues todo eso que no nos permite pensar, reflexionar y que además también sin darnos cuenta va mermando sobre nuestra capacidad afectiva, por supuesto, ¿no? O sea, porque todo esto nos vuelve menos empáticos, nos vuelve más impulsivos también, por supuesto, y entonces y esto no nos suma, al contrario, nos resta. Sin embargo, nunca como ahora había sido tan apasionante pensar que la de hoy no es una guerra de mi verdad contra la tuya, o de mi opinión contra la tuya, sino que es una verdad del mundo del ser contra la del parecer. Es la guerra de la verdad contra las fake news. Lo vemos hoy, ¿no? O sea, cómo, pues en cuanto, por ejemplo, una situación tan concreta como el coronavirus, o sea, cómo de verdad nos damos cuenta que desgraciadamente lo que impera en los medios de comunicación no son más que fake news, medias verdades, el mundo del parecer. Y el hombre no se contenta con eso. El hombre se da cuenta hoy, más que nunca, de la necesidad que tiene de la verdad. Lo propio de la crisis actual es el que tenemos una crisis de gobernabilidad, pero esto no puede verse nada más exclusivamente como en una situación que corresponda al Estado, al gobierno, sino que también tiene que verse hacia adentro. Hay una crisis de gobernabilidad no nada más hacia afuera, sino hacia el interior de las personas. El ser humano tiene que lograr trabajar en convertirse en un hombre político para que luego entonces tenga capacidad de ejercer un gobierno hacia el exterior. Esto es obvio. Vemos como también, bueno, pues toda esta crisis en el gobierno actual es lo que se conoce como burocracia. El término burocracia proviene de dos términos. Buró, que es pues una especie de escritorio, de mueble de trabajo, en donde se sentaba el monarca a despachar, y kratos, gobierno, ¿no? Entonces, obviamente esto se hace alusión a una realidad nociva, una realidad que no debía ser, o sea, que estaba mal hecha, y que después en el pópulo se transmite de este modo como para poder tener claro que la burocracia es una cosa que está mal, es en donde hay acumulación de cosas que hay que empezar a limpiar, a ordenar y demás. Pero como decíamos, esto no nada más tiene que ser una obligación hacia afuera,
hacia el trabajo del gobierno, en cuanto a Estado se entiende, sino que también tiene que ser a veces pues, un trabajo que va hacia adentro, ¿no? También dentro de nuestras propias vidas, cuántas cosas acumulamos, cuánto hay que depurar, cuánto hay que aprender a elegir con lo que me quiero quedar, y esto pues sí que es un buen trabajo para que después pueda permear hacia afuera. En esta lámina vemos con más claridad y con más profundidad este tema de cómo es que también nos hemos vuelto burócratas hacia el interior de nuestras casas y de nuestras personas. La complejidad, que ya había aparecido como punto límite desde la visión sincrónica, reaparece ahora en clave diacrónica. La aceleración histórica, resultado de su interna temporalización, multiplica los nexos posibles entre las diversas secuencias a las que se acaba por renunciar. La ausencia de telos, de fin, de sentido, de existencia, esta falta produce entonces la paralización y la eterna búsqueda de la felicidad. El sujeto humano se ve inundado de solicitaciones y requerimientos, no acompañados por criterios para decidir a cuáles de ellos debe responder. Al desgajarse el tiempo vital, el tiempo histórico se dispersa. Lo vemos, ¿no? Como no tenemos límites para decir ya hasta aquí se acabó la contestación de mensajes, de WhatsApps, de correos, y de verdad pareciera que vivimos una especie de servilismo ante la necesidad de responder todo absolutamente, y bueno, pues todo esto es burocracia al final de cuentas hacia el interior. Únicamente el hombre es capaz de apelar a una búsqueda de sentido porque solo él está dotado de finalidad y porque solo él es capaz de actuar de modo intencional, es decir, racional y libremente. La realidad humana se reduce a lo que el hombre tenga de científicamente objetivable, y así el hombre queda medido por el mismo rasero de las cosas materiales y reducido a ser un fragmento más o menos sofisticado de materia. Y lo mismo con todo lo que se refiere al hombre. Por ejemplo, pienso el tema de la sexualidad, ¿no? La sexualidad también queda reducido a esto. La razón moderna y tardomoderna, que es nuestro tiempo actual, ya no supone su propia culminación en la consideración teórica o contemplativa del ser real. Es una razón, sino que ahora ya es una razón comprometida con sus propios logros e interesada en la consecución de sus propios fines. Por eso se somete al tribunal de la historia, porque se piensa que la historia universal es la historia de la razón. Se sustituye la contemplación por la praxis, la capacidad de escuchar, el silencio con sosiego permite la contemplación, pero pues si ya no tengo nada de esto, evidentemente que mi vida queda reducida a la mera praxis. El escuchar y mirar permiten que exista conciencia de lo distinto, de la otredad, mientras que la praxis se reduce a utilizar, a ver al otro como medio. La explotación, como afán de dominio, es lo que vemos hoy también, ¿no? O sea, finalmente, incluso hasta dentro de la relación laboral, el otro es entendido como alguien al que se le puede explotar. La utopía de la liberación total se resuelve en la realidad del completo sometimiento. La capacidad de dominio de la naturaleza se aplica al cuerpo humano, del cual nos declaramos dueños hasta el punto de poder disponer de su patrimonio genético. Nos escandalizaba, y con razón, lo que se hacía en los campos de exterminio al pretender disponer del ser humano para experimentar con él, y ahora pareciera que lo consentimos al punto de empatizar totalmente con ello. Y esto es peor aún. Indignidad es igual a situarse más allá de la dignidad, y este también es el escenario en cuanto al respeto del ser humano en los tiempos actuales. Y para ir concluyendo esta primera sesión, entonces, tenemos que mientras el ser humano siga pensando que está solamente compuesto de materia, ¿no? Como un regreso al materialismo, como un regreso al mero cientificismo, pero ahora ya no ni siquiera pues ejercido por el gobierno de la ciencia, sino ejercido solamente por el propio gobierno de uno mismo, el desgobierno de uno mismo, ¿no? Y además con un tipo de gobierno que es de índole pasional, porque son mis propias reglas, porque son mis propios caprichos los que regulan esta visión de quién es el hombre. Pues luego entonces estaremos también dentro de una vivencia de absoluta desconexión con el otro, porque para que yo me pueda conectar con el otro, tengo que conectarme y vincularme con él a partir de mi realidad espiritual, y para eso tengo que ser capaz de ver al otro no nada más como materia, sino también como un espíritu que tiene una afectividad, que siente, que tiene una inteligencia capaz de pensar, que tiene una capacidad de tomar decisiones y que por lo tanto es libre y responsable. O sea, solamente si soy capaz de entender al otro así, es que podré ir generando vínculos y conexiones. O
sea, pienso que también hoy mucho, bueno, por ejemplo, esto que dice Jesús Ayala, ¿no? Este señor que se ha dedicado a la impartición de cursos en pro de la educación, que me parecen muy buenos. Tiene por ahí un libro que dice padres, hijos conectados, padres desconectados, ¿no? Algo así se llama. Y claro, o sea, cuando el ser humano se conecta a realidades que no son las que propiamente le convienen, las que no le humanizan, las que le generan una vivencia pues nada más de índole individualista, entonces se desconecta de lo que realmente es importante. Y es lo que tenemos que primero tener capacidad de ver, para luego entonces pensar de qué manera podemos actuar e incidir, ¿no? Y bueno, entender que también, bueno, pues hoy el sinónimo de desconexión, ¿no? Equivale a ser autónomo, a ser libre, a ser independiente, es algo que se tiene bien visto. Mientras que estar conectado también, o sea, con el otro, equivale a tener un grillete, a haber perdido mi libertad, y por eso es que pues, la desconexión de los demás se entiende como sinónimo de descanso, como sinónimo de poder triunfar. Pero claro, me desconecto de los demás, pero para conectarme y enchufarme a los aparatos electrónicos o a realidades materiales y banales, y es donde no tiene sentido, ¿no? Porque entonces aquí sí que soy esclavo de esto. Siento que me estoy desconectando, pero en realidad es que pues no me estoy conectando y me estoy esclavizando a algo verdaderamente peor, ¿no?